¿De cuántos? 31. A ver, jóvenes, coloquen presente en el chat. Ya, coloquen presente en el chat. Ajá, falta uno. O faltan... Sí, falta uno. Vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, como les puse en el Classroom, vamos a terminar la parte de oxidación a altas temperaturas y vamos a tratar de terminar con el monitoreo de la corrosión. Nosotros en oxidación a altas temperaturas, y estamos viendo aquí los casos donde existe contacto de los materiales metálicos con altas temperaturas, como sucede en el agua, el fuego, tanto de los hornos como de los calderos. Principalmente hacia eso va la aplicación. Hemos visto la parte termodinámica, la parte cinética. En la parte cinética nos quedamos con el hecho de que una vez que se forme la capa de óxido, la continuación para poder seguir corroyéndose, o sea, haciendo que la capa sea más gruesa, es a través del pase tanto de los electrones como de los iones a través de esa capa de óxido. Si por algún motivo no pasan los electrones o no pasan los iones, entonces no cesa todo tipo de corrosión y por lo tanto se vuelve capa protectora. Vimos las diferentes leyes de crecimiento que se pueden dar y cómo estas leyes son influenciadas claramente por el nivel de temperatura. Vimos la regla de Pelling y Whitworth, una regla bastante simple, que son muy exitosas para determinar si son o no protectoras. Sin embargo, vemos que requieren más datos para estar con la mayor seguridad de que si son o no son protectoras. Si vemos también el hecho de que para metales puros ya se conoce cómo es su comportamiento con respecto a la oxidación a altas temperaturas. Entonces acá hemos visto 5 grupos o familias, y de los cuales el segundo grupo es de ley de crecimiento parabólica, es de importancia, y el grupo 3, ¿no? También es de importancia, ¿no? Capas muy protectoras. En cambio el grupo 1 no, porque la ley es rectilínea. El grupo 4 tampoco, porque forman óxidos volátiles. Y el grupo 5 definitivamente son estables desde el punto de vista termodinámico, pero son demasiado costosos o sus propiedades físicas son muy bajas. Entonces ahí nos habíamos quedado sobre estas figuras o cuadros. Vamos a regresar. Y acá, manera de resumen de todo lo que se había visto, se ponen algunos puntos. El carácter protector de la capa de óxidos. Es decir, si sabemos que a esta temperatura de todas maneras se forma el óxido, de la única manera de protegerlos es haciendo que este óxido que se forma sea un óxido protector. El segundo resumen es, o conclusión del resumen es, depende mucho del nivel de temperatura. Como hemos visto, a nivel de temperaturas altos, tenemos ley de crecimiento que pueden ser no protectores, y nivel de temperatura bajos, podemos tener capas muy protectoras como las que siguen ley de crecimiento logarítmico. Una tercera conclusión del resumen es que, a diferencia de la corrosión electroquímica,
donde es muy importante si la superficie es áspera, es rugosa, es pulida. Aquí no. Aquí no interesa su estado superficial ni su estructura, porque al final lo que se forma es una capa ósea y esa capa ósea es la que manda. Entonces depende más de la naturaleza del metal que de sus características superficiales. Como cuarto punto, y es lo que vamos a ver a continuación, que el grado de protector de la aleación va a depender mucho de los elementos que lo constituyen y del fundamento de cómo la conjunción de estos elementos puede provocar películas protectoras. Después, otra cosa que se menciona bastante en la bibliografía es el hecho de que yo puedo tener dentro de el lado del fuego de un horno o de un caldero el oxígeno, el agua como vapor, inclusive el CO2, y en algunos casos, como el combustible puede estar contaminado, puede tener el CO2, entonces influye bastante la presencia de estas moléculas gaseosas en la velocidad de corrosión. Inclusive mencionan de que el porcentaje en que estén, 2, 3, 4, 5%, más o menos el comportamiento, digamos, del efecto corrosivo es más o menos parecido. O sea, más es importante el tipo de agente agresivo que su concentración. Y el sexto punto es las fluctuaciones de temperatura. Entonces, una cosa es el nivel de temperatura, que a diferentes niveles hay diferentes tipos de comportamientos, y otra cosa es que algunos materiales están sometidos continuamente a cambiar de nivel de temperatura. O sea, aquellos materiales que se utilizan en los motores de reacción para las naves aéreas, pues ahí cambian de baja temperatura a alta temperatura en un ciclo, y por lo tanto el material tiene que resistir estos cambios bruscos de temperatura. No, a eso se refiere las fluctuaciones de temperatura. Entonces lo que vamos a ver es, ya que tenemos el comportamiento del grado de protección de los óxidos de los metales en las 5 familias, y con lo cual nos estamos quedando solamente con la familia 2 y la familia 3, pues ahora vamos a ver cómo hacemos de que se formen películas protectoras formando aleaciones. Entonces nosotros podemos decir que en general pueden formarse 3 tipos de aleaciones. El caso A, por ejemplo, donde le estamos llamando metal base a A y el aleante B. Entonces, si el caso A corresponde al óxido que se forma, es un óxido principalmente del material base, muy poco del metal aleante. El tercer caso, el C, es al revés. Principalmente se forma un óxido del metal aleante. Y el caso B, el caso intermedio, es donde se forman cantidades importantes del óxido del metal base y del metal aleante. En cada uno de estos 3 casos nos vamos a ver eh, los fundamentos por qué para ciertas situaciones los óxidos que se forman son protectores. A ver, el caso A, capa protectora del óxido del metal base. Entonces tenemos un metal que está aliado con un elemento, y el óxido que se forma es principalmente de metal base. El fundamento es lo que se conoce como la teoría de Wagner. A ver, hablemos entonces del níquel. Y lo vamos a liar con litio y después con cromo. Ya, pero primeramente hablemos solamente del níquel. El níquel, su fórmula estequiométrica, como todos sabemos, es NiO. Sin embargo, si uno toma una muestra del óxido de níquel que se ha formado en forma natural, vamos a ver que el análisis
del óxido que se forma ahí, que se ha formado, no nos da NiO, nos da Ni.95O, ¿no? Este es la fórmula real a partir del análisis químico de un níquel que se forma en la práctica. Entonces uno puede decir, pero esto no puede ser, ¿no? Porque no puede haber más elementos de uno que del otro lado, entonces esto no es eléctricamente neutro. Sin embargo, esto es lo que existe en la realidad y la explicación es la siguiente. Los anillos nos dicen que el níquel es un óxido deficitario en cationes. ¿Ya? Óxido deficitario en cationes. Como ustedes ven acá, el catión es el níquel, el óxido, el oxígeno es el anión, y en vez de tener uno, tiene 0.95. Pues ¿no? Es un óxido con deficitario en cationes, ¿no? En iones de níquel. Entonces, esto significa que si nosotros tratamos de graficar cómo es la distribución del níquel y del oxígeno, ¿no? En la estructura, vamos a colocar a un níquel, un oxígeno, un níquel, un oxígeno, y así, ¿no? Pero dentro de la estructura va a haber una vacante. Y esta vacante corresponde a un ion del níquel. Entonces, la existencia de esta vacancia me justifica por qué no es 1 acá, sino 0.95. Entonces, en primer lugar, debemos entender que una de las características de las estructuras metálicas es la existencia de vacancias. En este caso, como ven ustedes, acá hay una vacancia indicando de que aquí debería estar un ion níquel y no se encuentra. Por otro lado, vemos que algunos iones níquel no son, digamos, de grado de oxidación +2, sino tienen grado de oxidación +3. En este caso, el níquel tiene la posibilidad de tener ambos grados de oxidación, 2 y 3. Entonces existe una pequeña proporción de níquel, de ion níquel, que se cuenta con un grado de oxidación +3. Entonces, estas dos cosas justifican de por qué se tiene esta fórmula Ni 0.95O. El hecho que haya menos de cantidad de níquel es por la existencia de vacancias. Y esto sí es eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque el hecho de que falte acá un ion níquel +2 es compensado por este níquel +3. De por acá existe otro níquel +3 y esto compensa la carga que debería tener acá. Entonces así sí se puede entender que exista en la naturaleza este tipo de óxido con este tipo de fórmula real. Entonces veamos qué pasa con este óxido de níquel. Entonces supongamos que nosotros tenemos el níquel, a alta temperatura se formó el óxido de níquel y esa capa de óxido que se ha formado que tiene esas características de tener vacancias y, óxido, y níquel con grado de oxidación 3. A este níquel con grado de oxidación 3 se le llama hueco positivo, ¿no? Entonces, esto es una vacancia y esto le vamos a llamar hueco positivo. Entonces, hay estas características del óxido de níquel que tiene vacancias y huecos positivos. Si sigue en contacto con alta temperatura, en contacto con oxígeno o de agentes agresivos, ¿cómo logra esos agentes agresivos penetrar la capa de níquel? A ver, hemos dicho de que para poder lograr aumentar en la capa del óxido, se necesita uno que desplace los electrones y también que se desplacen los iones. Entonces veamos. Acá tenemos la vacancia y acá tenemos el níquel +2. Entonces, este níquel +2 finalmente puede saltar y ocupar esta vacancia.
y por lo tanto la vacancia va a quedar acá. Este níquel más 2 de acá puede saltar y ocupar esta vacancia, y finalmente la vacancia queda acá. Después este níquel más 2 salta a esta vacancia y la vacancia queda acá. Entonces, como ustedes están viendo, el níquel se está desplazando a través de las vacancias. O sea, hay un desplazamiento de iones níquel, o sea, de los cationes a través del óxido, de la capa de óxido, por la existencia de vacancias. Cuanto más número de vacancias existe, mayor va a ser la cantidad de cationes que se desplazan a través de la capa de óxido. Entonces, esto nos está indicando de que la vacancias permite el paso en este caso, de los cationes a través de la capa de óxido. Después vemos esta reacción. El níquel de grado de oxidación 3 con un electrón pasa al níquel con grado de oxidación 2. Ven ustedes, acá nosotros tenemos níquel de grado de oxidación 3, que es un hueco positivo. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Este níquel de grado de oxidación 2 cede el electrón, lo capta este hueco positivo y esto se convierte en níquel más 2. Y este que se dio el electrón se va a convertir en níquel más 3. Como este se convierte en níquel más 3, ahora este hueco positivo, entonces este de acá puede ceder su electrón para que este se convierta lo que era níquel más 3 en níquel más 2 y ahora este sea níquel más 3. Y lo que estamos viendo es desplazamiento de los electrones. Entonces, cuando mayor número de huecos positivos existe, mayor va a ser el desplazamiento de los electrones a través de la capa de óxido. Entonces estamos viendo de que este tipo de óxido permite la difusión de electrones y de cationes. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, permite el aumento de la capa de óxido. Permite que se siga, ¿no? Corroyendo el material. Entonces acá la conclusión es la conductividad electrónica es por huecos positivos y la conductividad iónica, en este caso de los cationes, es por movimiento de vacancias. Entonces ahora que ya hemos examinado el óxido de níquel, ahora veamos qué ocurre si es que comienzo a buscar una aleación. Entonces, vamos a unir, o vamos a formar una aleación entre el níquel y el cromo. El níquel de grado de oxidación 2 y el cromo de grado de oxidación 3. Entonces, si nosotros tenemos esto como estructura para el óxido de níquel, y se va a tratar de que en esta estructura ingrese el cromo, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Para que ingrese 2 iones cromo, van a tener que salir 3 iones níquel. Vuelvo a repetir, como el cromo tiene grado de oxidación 3 y el níquel tiene grado de oxidación 2, para que ingresen 2 átomos de cromo, o 2 iones cromo, van a tener que salir 3 iones níquel. Por lo tanto, sale 1, sale 2, sale, digamos, 1, 2 y 3, y son reemplazados por un cromo acá y un cromo acá, y esto se queda vacío. Entonces, al agregar como oleante cromo, aumenta el número de vacancias. Y si aumenta el número de vacancias, va a haber más facilidad para el desplazamiento de los cationes y por lo tanto para su corrosión o oxidación. Entonces nosotros ponemos esta grafiquita que con el aumento del porcentaje de cromo en la aleación, la velocidad de oxidación aumenta. Si hacemos por el contrario una aleación níquel-litio,
el níquel grado de oxidación 2 y litio grado de oxidación 1. Acá sucede lo contrario. Si quiero meter 2 iones litio, entonces lo único que tiene que salir es un ion níquel más 2. Sale un ion níquel más 2 y entra 2 litios para que sean, digamos, la carga igual a 2. Entonces uno va a ocupar este lugar que dejó el níquel y el otro va a tener que ocupar una vacancia. O sea, con la presencia de litio, lo que se va a hacer es reducir vacancias. Entonces, como se reduce vacancias, se reduce la velocidad de oxidación. Es lo que con el aumento del porcentaje de litio, la velocidad de oxidación disminuye. Por lo tanto, un buen aliante de protección sería unir el níquel con los iones de litio. Unirlo con cromo finalmente sería contraproducente. Ojo, que acá estoy indicando que el níquel cromo no es un buen aliante para protección a altas temperaturas, ¿no? Níquel cromo. Y sin embargo, cuando ustedes hablan de resistencias que se utiliza comúnmente, hablan de la resistencia, le llaman nicrom. ¿Y por qué le llaman nicrom? Porque tienen níquel y cromo, o sea, justamente la aleación de la cual estamos hablando. Pero el porcentaje que tiene de níquel y de cromo en el nicrom, en el alambre nicrom, es 50-50%. En cambio, cuando hablamos de esta aleación níquel-cromo, hablamos de 5% de cromo y 95% de níquel. O sea, cantidades bajas del porcentaje del aleante. En esas concentraciones bajas es que se puede aplicar la teoría de Wagner. A concentraciones altas, no. No, a concentraciones altas, lo que se aplica es otra teoría. Entonces, no confundir, que es importante ver cuando uno escucha un fundamento teórico, deberíamos de poder entender algo, ver su campo de aplicación. Entonces estamos hablando del caso A, capa protectora con óxidos de metal base, principalmente el óxido del metal base. En este caso, níquel, litio y principalmente de forma el óxido de níquel con pequeñas cantidades de litio, ¿no? Que hace que la vacante se reduzca. Después existe un caso especial, pero que no se fundamenta en la teoría de Wagner, sino estas teorías un poquito más complejas, ¿no? Que tratan de justificar lo que ocurre. A ver, el hierro, ya sabemos que forman la magnetita y la ferrita, perdón, la hematita, o sea, el F3 o 4 y F2 o 3, y estos dos sí son protectores. Pero cuando la temperatura está por encima de 570 grados centígrados, se forma la bustita, el FeO, y esta bustita es un óxido muy deficitario en cationes. O sea, cuando me dicen deficitario en cationes, para poder ser así, necesita un buen número de vacancias y por lo tanto es poco protector. Entonces acá nosotros tenemos, acá, este diagrama de fases. En el eje de las abscisas tengo el porcentaje de oxígeno y en el eje de las ordenadas tengo la temperatura. Entonces ven ustedes cómo a temperaturas más o menos que 570-75 grados centígrados, este nivel de temperatura cambia, ¿no?
del, del F3O4 cambia a la formación de bustita a esta temperatura. Entonces, cuando pasa a esa temperatura, cambia de óxido que se forma y por lo tanto, como esta bustita es difícil en cationes, esta no es capa protectora, digamos el de abajo sí. Entonces nosotros diríamos el nivel de temperatura eh, hasta el cual existe una capa protectora, un óxido protector, tiene que ser 570 o 575. Simplemente porque cambia de magnetita a bostita. Sin embargo, sin embargo, si le agrego 1,14%, o sea, una pequeña cantidad de silicio, el nivel de temperatura ahora al cual cambia a bustita se eleva tremendamente. Y vean ustedes, 750 grados centígrados. O sea que ahora puede tener un campo, un nivel de temperatura más alto para poder utilizarlo y siga siendo protector. Ahora, si le agregamos además de silicio una pequeña cantidad de aluminio, vean ustedes en cuanto más se eleva todavía la temperatura, ¿no? A partir hasta el cual se pueda trabajar tranquilamente como con capa protectora. Al igual que en el caso anterior, se forma un óxido del metal base con pequeñas cantidades de otro elemento que lo ayuda a protegerse de la corrosión. En este caso, haciendo que el umbral a partir del cual se forma la bustita se eleva. En este último caso, estas aliantes, el silicio, el aluminio, cuanto menor radio iónico tengan, ¿no? Mejor será su comportamiento. Veamos ahora el caso B, donde se forman cantidades importantes tanto del óxido del metal base como del óxido del metal aleante. Entonces acá nosotros tenemos que hablar de lo que se conoce como óxidos tipo espinela. Entonces, en general definimos los óxidos de espinela como aquellos que tienen la siguiente fórmula general, ¿verdad? Ustedes, MEO unido con M2O3, donde Me, que acá para unirse con el oxígeno tiene grado de oxidación 2, y el de acá para unirse con el oxígeno tiene grado de oxidación 3. Puede ser el grado de oxidación 2 cualquiera de estos elementos, magnesio, hierro, zinc o manganeso. Y el de grado de oxidación 3 puede ser aluminio, hierro o cromo. Entonces, cualquiera de estos elementos, si los junto a través de esta mezcla de óxidos, forma un óxido tipo espinela. Por ejemplo, si uno como metal 2 acá, el hierro, y acá como metal 3, el hierro, o sea, el hierro con grado de oxidación 2 y el hierro con grado de oxidación 3, acá está, FO y F2O3, ¿no? El conjunto me sale F3O4, que es la magnetita. Y esta magnetita es un óxido tipo espinela, ¿no? Agarrando el hierro acá, eso forma el óxido tipo espinela, en este caso llamado magnetita. ¿Cuáles son las características de estos óxidos tipo espinela? Que cuando se unen de esa manera, forman estructuras bien empaquetadas, de tal manera de que prácticamente no tienen vacancias.
Y si no tienen vacancias, van a ser capas muy protectoras. Entonces, estos óxidos tipo espinela sí dejan pasar los electrones, porque tienen buena conductividad eléctrica. ¿Ya? Pero para que suceda una alta velocidad de oxidación, se necesitan ambas cosas, que deje pasar los electrones y deje pasar los iones. En este caso, los óxidos tipo espinela dejan pasar los electrones, pero no dejan pasar los iones, porque prácticamente tienen cero vacancias. Ahora, como de todas maneras el grupo que se puede formar es un grupo bastante amplio, ¿no? De mezclas de óxidos, de todas las mezclas de óxidos, uno puede tener seguridad de que tiene capas muy protectoras, si es que por lo menos uno de los óxidos es el hierro. Acá, por ejemplo, si acá tenemos el hierro, el FeO, y acá como el metal de grado de oxidación 3, cualquiera de los de acá, o el otro, ¿no? El hierro con grado de oxidación 3 y cualquiera metal con grado de oxidación 2, el de acá. Entonces, si se forman cualquiera de estos óxidos o mezclas de óxidos, entonces podemos tener la seguridad que tienen capas muy protectoras. Y nuevamente, haciendo el hincapié de que es mucho mejor si es que el rayos iónico del metal, para estos casos, del metal, es menor que el óxido del hierro, pero que el rayos iónico del hierro. Entonces, en el caso B, son protectores, porque si bien es cierto, son eléctricamente conductivos, no dejan pasar para nada los iones. El caso C es el caso en el cual se ha tenido un éxito muy bueno. Capa protectora del óxido del elemento aleante. O sea, esta vez quien sale a formar el óxido no es el metal base, sino el elemento aleante. Pero uno se pregunta, ¿y quién decide si sale uno o sale el otro, no? ¿Qué cosa hace de que en un lado salga el níquel como elemento de metal base y no salga, por ejemplo, el litio o el cromo? Y acá, ¿por qué si sale el aleante y no el metal base? A ver, un ejemplo de este caso C viene a ser los aceros inoxidables. Entonces, el acero inoxidable tiene en su composición, además del hierro, tiene el cromo. Y es el cromo quien va a salir y va a formar la capa de óxido de cromo. Esa capa de óxido de cromo, como hemos visto, la capa de óxido de cromo dentro de la familia o subgrupo que se formaban, ¿recuerdan? Por acá. Ajá. Acá está el cromo. Metales activos que desarrollan capas muy protectoras. Nos estamos hablando de capas de leyes de crecimiento logarítmico. Y vemos que acá está el cromo. Entonces, el cromo al salir y formar el óxido de elemento aleante, ¿no? Y como tiene una capa muy protectora, pues protege a la aleación y a denominada acero inoxidable. Entonces, el acero inoxidable es una aplicación del caso C. Entonces, si nosotros queremos escoger cuál sería el aleante adecuado para un metal base, tomando en cuenta este caso C, tenemos que reunir todos estos requisitos de acá, estos de acá. A ver, veamos. ¿Qué se necesita? O sea, cualquier aleación no puede llegar a ser una capa protectora bajo esta parte C. ¿Qué es lo que se tiene que tener como requisito? Uno, que la relación de pili inhibitor tiene que ser mayor que uno. O sea, con esto me está indicando pues de que
que los metales alcalinos y alcalinos terros, nada que ver, ¿no? O sea, R tiene que ser mayor que 1. O sea, el grupo 2, el grupo 3, esos. 2. La resistencia óhmica, o sea, el óxido del metal B, del elemento aleante, tiene que ser alta. O sea, como característica del óxido del elemento aleante, ¿no? Resistencia óhmica alta. Entonces, como si la resistencia óhmica es alta, no va a dejar pasar los electrones, ¿no? Es lo que me está diciendo. 3. El radio iónico de B menor que el radio iónico de A. ¿A qué se refiere con eso? A ver, vamos a hacer una figurita acá. A ver, acá tengo yo mi, mi aleación. Y por acá, digamos que está exagerando diferentes elementos dentro de la estructura. Entonces, me dice, el radio único de B debe ser menor que el radio único de A. O sea, acá tengo el radio único, o sea, acá está B, los pequeñitos son B y los grandes son A. Entonces, ¿qué cosa permite cuando se tiene esa relación? Entonces, cuando se cumple con esta relación, le da facilidad a B a poder desplazarse y salir a la superficie. En cambio, los que son grandes van a tener bastante resistencia, ¿no? En cambio, los que son pequeñitos van a tener mayor facilidad para poder desplazarse. Entonces, cuando más pequeños sean los radios iónicos de B, este va a salir con más preferencias a la superficie y oxidarse. O sea, con lo que decíamos, ¿qué cosa hace de que se forme más de B, el óxido de B que de A? Bueno, la facilidad que tiene B de poder desplazarse y salir a la superficie. ¿Por qué? Porque su radio iónico es más pequeño. D, el óxido de B debe ser más estable que el óxido de A. Estábamos hablando de punto de vista termodinámico. Entonces, ¿qué sucede? Que si de repente ambos llegan a la superficie, o sea, también el óxido de elemento base también llega a la superficie y se forma el óxido, y hay una competencia con el elemento B. Entonces, en la competencia, si ambos están al mismo nivel, va a ganar el que tiene mayor estabilidad. Entonces, si el óxido B tiene mayor estabilidad, se queda y desaparece el óxido de A. Entonces, todas estas condiciones son necesarias para que se pueda dar la protección, el carácter protector de la película cuando se forma la relación, según el apartado C. Y E, el óxido de B debe ser de alto punto de fusión y no formar eutécticos. Acá no es autéctico, sino eutécticos, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos esta regla, vamos a ver que tenemos estas conclusiones, ¿no? Para el acero, buenos aliantes para poder cumplir con estas condiciones, se encuentra el aluminio, el cromo y el silicio. Bueno, ya sabemos que con el cromo, el acero, o sea, el hierro, con carbono, forman los aceros inoxidables. A ver, si tengo una aleación 15% de silicio y 85% de hierro, forma lo que se llama el duriron, o sea, acero duro. Y esta aleación duriron tiene una resistencia a la corrosión muy alta. Después tenemos acá, si tenemos como metal base el magnesio,
El berilio cumple con todas esas condiciones y formar así una buena aleación. Y para el cobre, que Perú es rico en la producción de cobre, tenemos el aluminio y el berilio. Entonces acá podríamos haber formado una aleación berilio-cobre. El problema del berilio que ya se ha descubierto que tiene propiedades cancerígenas y con eso mató esta aleación que se pudo haber formado. Finalmente vamos a hacer una revisión rápida de los materiales que se utilizan en función del nivel de temperatura, ¿no? Para que tengan una idea ustedes de la importancia de los materiales en función de la temperatura. Acá tenemos un termómetro que nos sirve de apoyo para ver todos los materiales con sus puntos de fusión. Vean ustedes, el wolframio tungsteno es el metal cuyo punto de fusión es el más alto. ¿Ah? Después tenemos el renio por acá, el tantalio, el osmio, el molibdeno, el niobio, antes se llamaba columbio, el iridio, el rodio, el cromio, el circonio, el titanio por acá. De todos estos materiales cuyo punto de fusión bien alto se llaman materiales refractarios. Entonces, recordemos wolframio, tantalio, molibdeno y niobio, ¿no? Los cuatro elementos más altos. A ver, aquí tenemos nuestro resumen de aleaciones en función de la temperatura. O sea, hasta 250 grados centígrados no es problema. O sea, 250 grados centígrados es lo normal. Ya, no existe dificultad para los metales y aleaciones. En el caso del aluminio sí es la temperatura máxima, ¿no? O sea, encima de esa temperatura ya no puede usar aluminio. Hasta 400 grados centígrados, o sea, de 250 hasta 400 grados centígrados. Si quieres utilizar algo de aluminio, tendría que ser este aluminio, le llaman sinterizado. O sea, es un aluminio, ustedes tienen el aluminio fundido y ahí le meten en forma de pequeñas esferitas finas óxido de aluminio. Entonces, esa mezcla, ¿no? Puede resistir hasta 400 grados centígrados. Después, ya empezamos a utilizar al acero con pequeñas cantidades de ciertos aliantes. Hablamos de máximo 1%, o sea, pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, si le agregamos cromo, menos del 1%, aumenta su resistencia a la oxidación. Si le agregamos molibdeno, aumenta su resistencia mecánica. Si le aumentamos vanadio, un poco de ambos, a este nivel de temperatura. A ese nivel de temperatura también se puede utilizar, acá dice cupro-níqueles y cupro-aluminio, ¿no? Ya saben que el cobre se utiliza mucho en materiales en los cuales va a haber conductividad calorífica, por ejemplo, los intercambiadores de calor. Y también se puede utilizar el Monel. No, el Monel se utiliza mucho para reemplazar el acero en lugares donde existen problemas de ataque por corrosión. Hasta 650 grados centígrados, ya es un nivel relativamente alto, recién se manifiesta el efecto de fluencia, o lo que otros llaman creep. Se refiere a la disminución brusca de las propiedades mecánicas por el aumento de temperatura, ¿no? Si antes tenía una resistencia a la tensión o tenía un grado de elasticidad, o sea, todo eso aumenta la temperatura y se pierde. Entonces, hasta este nivel de temperatura se pueden utilizar los mismos aceros que hemos visto acá,
pero aumentando el contenido de proporción de los aliantes. En este caso, se puede utilizar siguiendo el cromo, pero ahora sí de 1 a 2%, ¿no? Ya no menos de 1%, sino 1 a 2% de cromo. Resistencia a la oxidación. También el molibdeno y el vanadio, en estas proporciones, aumentando su resistencia mecánica. Vean ustedes, cantidades pequeñas de silicio, de aluminio. Recuerden que silicio y aluminio estaba dentro del grupo 3, con propiedades protectoras bastante altas. De 700 a 1100 grados centígrados. Aquí hablan de los motores de reacción de las turbinas de gas que trabajan en estos rangos. Entonces allí, uno de los materiales que se puede utilizar son las fundiciones de hierro, con contenido de silicio y de cromo. Nuevamente los dos materiales que están en el grupo 3. Y también es el campo de lo que se conoce en general como superaleaciones. En general podemos decir, las superaleaciones son aquellas aleaciones que tienen como base cualquiera de estos cuatro elementos: el hierro, el cobalto, el níquel y el cromo, de los cuales mucho más se ha trabajado y se trabaja con aquellos que tienen como base el hierro, que vienen a ser los aceros inoxidables, o lo que tiene como base el níquel. Estamos hablando de los Hastelloy, de los Incolloy, pero también existen aleaciones que tienen como base cobalto o el cromo, que ya son un poco más raros, ¿no? Menos conocidos. Hasta 1500 grados centígrados ya dejamos, digamos, dejamos los rangos que realmente se ven en la industria y hablamos de aplicaciones en misiles y resistencia para el calentamiento de hornos. A este nivel de temperatura ya solamente nos quedan, vean ustedes, el niobio, el molibdeno, el wolframio y el tantalio. Ya, niobio, molibdeno, wolframio y tantalio. Acá está, pues, ¿no? El niobio, el molibdeno, el wolframio y el tantalio. Esos cuatro elementos de acá. No recuerden que los elementos del lado derecho muchas veces tienen sus propiedades físicas o muchas veces forman óxidos volátiles. Entonces esa es la dificultad de ese lado. Y se subraya el niobio y el molibdeno porque son los más ligeros. Recuerden ustedes que una guerra, lo importante eran las naves aéreas. Y esas naves aéreas son construidas de materiales ligeros. Entonces estos yacimientos de niobio o de molibdeno son yacimientos estratégicos. Si algún país se descubre un nuevo yacimiento, inmediatamente los principales países desarrollados inmediatamente están tratando de comprar esos yacimientos. Y si ellos mismos descubren esos yacimientos en sus territorios, pues inmediatamente son confiscados para el gobierno, porque eso decide finalmente quién gana la guerra, ¿no? El que tiene mayor cantidad de armamento. Ahora, si ustedes recuerdan, el molibdeno es un metal que cuando se pone en contacto con oxígeno forma óxidos volátiles, sobre todo este nivel de temperatura. Entonces eso es lo que hemos visto nosotros por acá. Hoy vamos a regresar un poco. Acá está. ¿Ah? Metales que forman óxidos volátiles a temperatura elevada, acá está el molibdeno, ¿no? Ahí está el osmio, el rutenio, es lo que decía. El iridio, ¿no? O sea, esos metales que estaban del lado derecho en el termómetro, a alta temperatura, pues tienen esos tipos de problemas. Entonces, el molibdeno forman óxidos volátiles a alta temperatura. Aquí está.
Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo único que queda acá es hacer lo siguiente. Entonces, yo tengo acá el, el molibdeno, entonces el molibdeno, y acá tengo el medio agresivo, alta temperatura, ¿no? Temperatura alta, medio agresivo, que tiene oxígeno, por ejemplo, alta temperatura, y si pongo en contacto esto, que ya es un material refractario, o sea, no se funde fácilmente, sino una temperatura mucho más alta todavía. Pero el problema es que reacciona con el oxígeno, forma el óxido, el óxido es volátil y se consume rápido. Entonces lo que se trata es de colocarle una capa de un óxido protector, ¿ya? Por ejemplo, una capa de óxido de aluminio o una capa de óxido de cromo. Y acá yo tengo el molibdeno, acá tengo una capa de óxido de cromo y acá está el agente agresivo. Entonces, si acá tengo yo 1300, bueno, vamos a ver, 1300 grados centígrados, si aquí tengo 1300 grados centígrados, la resistencia mecánica de todo este conjunto está dado por el Monel. Como material refractario, no, acá hay una caída de temperatura, pero acá de repente hay una caída de temperatura de 20 grados centígrados y acá tenemos 1280 grados centígrados y el molibdeno no lo resiste porque es material refractario. Solamente que el molibdeno no puede estar en contacto con oxígeno porque forma óxido volátil. Entonces por eso se le coloca una capa delgada del óxido de cromo que evita que se ponga en contacto el molibdeno con el oxígeno y forme el óxido. Entonces, no, yo necesito que esta capa finalmente sea gruesa, suficiente para poder evitar el contacto de uno con otro. De la resistencia mecánica y la resistencia a alta temperatura está dada por el molibdeno. Entonces, esa es la idea de los óxidos, un revestimiento de óxido refractario. A temperaturas superiores a 1500, imagínense ustedes, temperaturas bastante altas, solamente me quedan de estos cuatro elementos el wolframio y el tantalio. Y eso más o menos es el 60% de la temperatura de fusión de estos dos elementos. O sea, se puede todavía llegar a mayores temperaturas. En esos casos todavía se podría seguir investigando sobre capas protectoras parecidas a estos dos, al óxido de aluminio, a la alúmina y al óxido de cromo. Y acá se menciona el caso de grafito, ¿no? En el caso del grafito, eso que se utiliza en las cápsulas espaciales, cuando las cápsulas espaciales entran a la atmósfera terrestre, bueno, o sucede que en el momento que ingresa hay una fricción tan fuerte que eleva la temperatura tremendamente. Entonces, por eso se le coloca una capa de grafito. Pero esta capa de grafito va a soportar solamente un tiempo. Pero como pasa una vez la atmósfera terrestre, ya ahí, en el momento en que pasa, aumenta la temperatura tremendamente y después baja. Entonces, para ese momento sirve este grafito. Con esto terminamos la parte de oxidación a altas temperaturas y nos queda una hora para poder hablar de monitoreo de la corrosión. A ver, si uno va a la industria, no iba a encontrar algo así como un conjunto de equipo de proceso, tanques de almacenamiento, tuberías, bombas, etcétera. Tanques esféricos. Acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de flujo de una columna de destilación. Entonces,
cuando se diseñan los equipos, lógicamente se establece el tipo de materiales con que va a estar construido cada equipo para poder soportar el medio con el cual va a estar en contacto. Y se diseña de tal manera de que la velocidad de corrosión en cada lugar sean lo suficientemente bajas. Pero uno no puede darse el lujo de poder creer que las condiciones de diseño se van a mantener siempre. Entonces, con el fin de poder evitar cualquier problema, uno tiene que estar midiendo cómo es la velocidad de corrosión en los puntos críticos. Entonces, si yo sé que en la columna de destilación de petróleo, en el tope, va a existir problema de corrosión por la formación de cloruro de hidrógeno, que a esta temperatura puede formar el ácido clorhídrico. Entonces, si yo sé que aquí voy a tener problemas de corrosión, entonces voy a tener que, de alguna manera, medir la velocidad de corrosión ahí, lo que se llama monitorear la velocidad de corrosión. Entonces, la velocidad de corrosión ahí debe ser 10 mpg. Entonces, coloco acá y todos los días estoy midiendo su velocidad de corrosión y que esté en ese rango. Si de repente por ahí, en vez de 10, marca 15 o 20 o 30 mpg, inmediatamente se trata de ver cómo se corrige o qué es lo que pasó para que haya aumentado tanto. Entonces, con el fin de poder permitir que no exista problema de corrosión por algún cambio que se haya presentado, se realiza la medida de velocidad de corrosión en los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mide directamente la velocidad de corrosión. O sea, en este caso yo no voy a medir el contenido de iones hierro más 2, porque si hay iones más 2, entonces se está corriendo. No, yo mido directamente lo que se conoce como velocidad de corrosión. Los miligramos del material que se corroe por digamos, por tiempo y por área. O si no, la penetración, ¿no? Los famosos milésimas de pulgada por año. Es lo que voy a medir directamente. ¿Y cómo voy a medirlo? Desde acá vamos a ver que hay tres formas de medir directamente la velocidad de corrosión. Método gravimétrico, método eléctrico y método electroquímico. El gravimétrico, bueno, eso es algo que es fácil de entender. Ya tengo un material en contacto con un medio, peso al inicio, peso al final, y la diferencia de peso entre el tiempo pasado y el área expuesta me da la velocidad de corrosión. Entonces, a la muestra que se coloca, porque lógicamente, si tengo una columna de destilación como la que he mostrado acá, pues no voy a pesar la columna porque no tiene ningún sentido. Lo que voy a hacer es colocar una muestra del material de la columna en el tope acá, ¿no? Y voy a tener que ver cómo retiro esta muestra. Tengo el peso antes, mido el peso después, después de haberlo retirado, y por el tiempo pasado y el área expuesta, voy a medir la velocidad de corrosión. Eso es, digamos, una forma simple de entender el método de método que lo vamos a hablar con más detalle. Después tenemos el método eléctrico. Esto sí está basado exclusivamente en la variación de la resistencia eléctrica de una sonda que se coloca. Y el método electroquímico, del cual hemos hablado, que se basa en la resistencia por elección lineal. Recuerden ustedes que para poder medir la velocidad de corrosión habían tres casos, ¿no? Uno de ellos es ese de acá. Entonces, en el método gravimétrico, al elemento que se coloca para hacer medir la velocidad de corrosión, eso que estamos diciendo que acá se coloca una muestra, se le llama cupón de corrosión. En el método eléctrico, al conjunto, a lo que sirve para hacer la medición, se le llama corrosómetro. Y en el método electroquímico se le llama correíter. Entonces acá
solamente como un avance, porque vamos a hablarlo con detalle. Acá, por ejemplo, este es un tubo por el cual pasa un fluido y yo quiero medir la velocidad de corrosión que hace el fluido en el tubo. Entonces voy a colocar un cupón de corrosión. Este es un cupón, ok, es otro cupón. Voy a colocar un cupón de corrosión en el fluido. Lo dejo un tiempo, va a haber un área expuesta, luego retiro esto y estos cupones lo peso antes, lo había pesado antes y lo peso después en el tiempo pasado y el área expuesta y me sale la velocidad de corrosión. ¿No? Estos son los cupones, vean ustedes, de diversos tamaños. Luego tenemos la probeta de resistencia eléctrica, los corrosómetros. Aquí tenemos la sonda. Por esta sonda se pasa una corriente eléctrica y dentro del filamento se cambia la resistencia eléctrica y eso nos permite medir el área que ha sido corroída. Lo vamos a hacer con detalle esa explicación luego. Y después tenemos los problemas de resistencia por progresión lineal. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de resistencia por progresión lineal hablamos de una celda de polarización que consta de tres electrodos, ¿no? Electrodo de referencia, electrodo auxiliar y electrodo de estudio. A ver, vamos a hablar de método gravimétrico. Cada uno de estos métodos tiene sus características determinadas, ¿no? Aplicables en algunos casos y en otros no, dependiendo de lo que finalmente desea el, el operador o el ingeniero de turno. Entonces, si en si en esta columna de destilación la parte superior es de Monel, ¿ya? Si esta parte de acá está revestido con Monel, el medio está en contacto con este material. Entonces, si yo deseo saber la velocidad que va a tener de corrosión el Monel, entonces coloco acá un cupón de Monel. Yo tengo que colocar un cupón del material del cual está hecho, ¿no? En la parte donde voy a medir mi velocidad de corrosión, a eso se refiere, ¿no? Se basa en la exposición de un tipo determinado de una muestra cupón de corrosión del mismo material de la estructura supervisada. Entonces, esa muestra que llaman cupón de corrosión, antes de colocarlo se pesa, cuando se retira se vuelve a pesar, y por diferencia de peso y el tiempo expuesto y el área expuesta, se puede hallar su velocidad de corrosión. Estos cupones de corrosión tienen una característica ventajosa que se puede aplicar en gases líquidos conductivos y no conductivos, inclusive flujos que tengan partículas sólidas, ¿no? Como aquellos que utilizan los catalizadores eh, en en Cracking catalítico fluido. Es una mezcla de los hidrocarburos con pequeñas eh, esferitas sólidas y allí también se puede colocar el cupón. Esa técnica es aplicable a todos los ambientes, ¿ya? Vean ustedes que esto sí se cumple para el método gravimétrico, para el método electroquímico, por ejemplo, no se va a cumplir lo que se indica aquí. Los cupones de corrosión hay comerciales y uno mismo lo puede, digamos, fabricar, ¿no? Solamente que si uno compra en forma comercial, te lo venden en un sobre bien sellado, con el peso y las dimensiones indicando en el sobre, ¿no? Y de tal manera que si tú lo vas a usar, tienes que utilizar tu guante para que no le meta la grasa propia de la mano.
Entonces tienes la facilidad de que ya lo tienes todo pesado y cubicado. Entonces, una ventaja, vuelvo a repetir, es el hecho que se utiliza en todos los ambientes, que pueden ser fabricados de todas las formas y de todos los materiales, pero su desventaja es el tiempo que se requiere para hacer la medición. Dice, el tiempo de posición requerido es de por lo menos 30 días, mejor aún 90 días. O sea, no es que lo coloco en mi cupón y mañana lo saco. ¿Por qué razón tiene que ser 30 y mejor aún 90 días? Es lo que vamos a explicar ahora. Vean, vean. Este es el tiempo y esta es la velocidad de corrosión. Yo coloco entonces mi cupón de Monel en el tope de la fraccionadora de petróleo. Entonces, al inicio, cuando se esté contacto en medio con el Monel, la velocidad de corrosión va a ser alta. Luego se va a actuar el fenómeno de polarización en el tiempo y poco a poco se está estableciendo, se sigue estableciendo, se sigue reduciendo, hasta que finalmente llega a un valor constante. Entonces, a partir de este valor constante, ya este no cambia mucho. Entonces, el valor que uno desea medir es este de acá, cuando ya alcanzó condiciones estacionarias. Este de acá es el que me interesa. Acá dice, ¿no? Estado estacionario. Sin embargo, cuando yo coloco mi cupón de corrosión, digamos, lo retiro a los 10 días, el cupón ha tenido este comportamiento de velocidad de corrosión con el tiempo, ¿no? Ustedes como, más alto y después comienza a bajar, ¿no? Pero como esta curva no la tengo y solamente tengo un punto acá, es lo único que me va a salir acá es la velocidad de corrosión por medio de todo eso de acá. Entonces a los 10 días me sale esta velocidad de corrosión con el cupón. Si el cupón lo retiro también a los 20 días, no sé, ¿no? Si el cupón empezó en cero y lo saco a los 20 días, me va a sacar acá como velocidad de corrosión más o menos una velocidad promedio de todas estas velocidades. Y me va a salir por acá. A los 30 días me sale un promedio entre esto y este de acá, y de repente está por acá, que está más cerca del valor esperado. Entonces, si yo lo saco a los 90 días, con seguridad que el valor que me va a dar es el valor que estoy buscando en condiciones estacionarias. Entonces, el cupón, al estar expuesto en contacto con el metal, se toma su tiempo para alcanzar condiciones estacionarias. Entonces, por esa razón, se requiere 30 días, o mejor aún 90 días, para tener un buen valor de velocidad de corrosión. Ven ustedes la forma que puede tener los cupones de corrosión. A ver, ven ustedes esta tira, una más larga, una más pequeña, aquí redonda o circular, aquí también. Y acá tenemos un cupón con agujeros, ¿no? Ahorita vamos a explicar por qué es la razón de estos agujeros. Acá tenemos un portacupón, ¿no? Entonces, el cupón se sostiene, este portacupón tiene para dos cupones, tiene para dos cupones, ¿no? Como ustedes, estas arandelas se meten en esos agujeros y quedan suspendidos, ¿no? Estas arandelas sirven para poder evitar el contacto eléctrico entre el cupón y el portacupón, porque si hubiera contacto eléctrico, se puede producir corrosión galvánica. Yo no quiero medir corrosión galvánica, sino una corrosión no uniforme que se produce por el medio. Entonces acá
tenemos la forma como se ubican los cupones. Vean ustedes. Este cupón de 3 pulgadas, que viene a ser el de acá, este de acá, en este cupón se soporta y queda uno de ese lado y otro del lado de atrás. De acá está, ¿no? Ahí está, uno y acá del otro lado, ¿no? De 3 pulgadas. Este cupón de 6 pulgadas, el de acá es más largo, 6 pulgadas de largo, acá está. También uno por acá y otro por el otro lado. Acá tenemos este cupón de acá, este de acá. Y tenemos acá 6 cupones, ¿no? Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos mide algo diferente, ¿no? Porque acá, pues, si acá nosotros tenemos un flujo tipo turbulento, entonces más o menos la velocidad en todo este rango va a ser la misma. Pero si es un flujo laminar, entonces el perfil de velocidad va a ser diferente. Velocidades bajas en los extremos y velocidades altas en el centro. Acá nosotros tenemos el cupón que son discos múltiples. Entonces acá hay un cupón circular, hay otro cupón acá y acá hay otro cupón acá. Uno, dos, tres cupones. Y el cupón de disco tipo flush, ¿no? Entonces este es el cupón de acá. Este de acá. Prácticamente este de acá es el mejor representa la velocidad de corrosión en la parte interna del tubo, ¿no? Disco tipo flush es este de acá. El otro es el circular. Este cupón de acá se coloca como cupón de corrosión, uno, pero también para ver si existe sólido de suspensión en el fluido que está pasando. Entonces, cuando uno saca el cupón y ve que los 3 primeros agujeros están llenos, entonces nosotros decimos que, bueno, la cantidad de sólido de suspensión es baja. Pero si veo que uno, 2, 3, 4, 5 agujeros están llenos, entonces su contenido de sólido de suspensión es mucho más alto. Cuando más agujeros grandes estén llenos, su cantidad de sólido de suspensión es mayor. Ahora, lógicamente que la forma como se ubican estos cupones, esta no es la correcta. Acá dice claramente que están rotados 90 grados de su posición normal, ¿no? Pero realmente esto de los rotos 90 grados, esa es la posición normal. ¿Y por qué esta no es la posición? Porque si viene el fluido, va a chocar directamente con el cupón, ¿no? Con la parte plana del cupón choca y ahí va a haber no solamente la corrosión por el medio, sino la corrosión por el choque de fluido. Y yo solamente quiero la corrosión por el medio. Pero si esto lo giro 90 grados, el choque va a ser ya con esta parte de la ranura y el efecto no es el mismo. Los cupones de corrosión, como les dije hace un momento, y acá es donde se indica claramente, están instalados en los puntos críticos, ¿no? O sea, si yo quiero medir la velocidad de corrosión que existe de los tubos por la parte externa, por la corrosión atmosférica, pues eso no es tan importante, ¿no? O sea, están puestos o sea, existe la aplicación de lacar pinturas, el hecho de que se corra una cierta cantidad, pues tomaría bastante tiempo para que se pueda ser realmente es una falla. Entonces hay puntos críticos, sí, como mencionamos nosotros en el caso de los asientos de válvulas o los impulsores de bombas. En esos puntos críticos, sí, uno debe tratar de medir la velocidad de corrosión. Otra cosa que también tiene su ventaja tremenda, lo que pone de corrosión, es el hecho de que uno puede, como dice, con ayuda de una lente de aumento, mirar el cupón luego de que ha sufrido el ataque del medio y ver si existe corrosión localizada. No puede haber agrietamiento, puede haber rasgaduras, puede haber picaduras. Entonces, yo puedo ver finalmente si es que se ha producido un tipo de corrosión localizada, ya no uniforme, sino localizada.
Esto solamente se puede hacer con el cupón de corrosión, no con los otros métodos. Entonces, tiene muchas ventajas, pero la gran ventaja es la que les dije hace un momento, que para hacer la medición necesita mínimo 90 días. Entonces, ¿qué pasa si dentro de los 90 días ha subido un aumento tremendo y luego se ha corregido y uno ni se enteró de lo que ocurrió? Así, en algunos casos, ¿no? Es importante tener una lectura más frecuente de la velocidad de corrosión. Normalmente, cuando se emplean los cupones de corrosión, es para abrirlos entre parada de planta y parada de planta. De cada parada de planta, entonces abren los equipos, sacan los cupones para hacer la medición de velocidad de corrosión y después colocan cupones nuevos. Y cada parada de planta puede ser 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Normalmente eh, se puede hacer eso. A ver, el, el, a ver acá. Sí. Cuando aplicamos o cuando procedemos a, a realizar la medida de velocidad de corrosión por el método gravimétrico, esto puede ser en planta o puede ser en el laboratorio, ¿no? Muchas veces algunos desean saber cuál es la velocidad de corrosión de su material en un medio determinado antes de fabricar el equipo de ese material. Y eso lo llevan, por ejemplo, a la universidad y nosotros podemos medir su velocidad de corrosión y vamos a aplicar cualquiera de los métodos. Uno de los métodos viene a ser el método gravimétrico. Ustedes en el laboratorio que van a hacer, justamente van a aplicar el método gravimétrico. Entonces, si bien es cierto que se tiene que esperar mínimo 30 días o quizás 90, debido a que no dispone de mucho tiempo en el curso, entonces solamente se deja 7 días, ¿no? De lo que dura un laboratorio para el laboratorio siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la aplicación del método gravimétrico? A ver, a ver, si los cupones deben ser pesados y medidos antes de ser expuestos. Además, después de la exposición, los productos de corrosión deben ser removidos cuidadosamente sin el retiro significativo del material base, con el fin de pesarlos nuevamente. Entonces, yo tengo mi cupón limpio, digamos acero limpio, pesado, y lo coloco en el equipo. Pasan 90 días, lo retiro. Y cuando sale del equipo, ese cupón sale con productos de corrosión. No, pueden ser sales, óxidos, pero está lleno de una capa de producto de corrosión. Entonces, lógicamente, si yo debo pesar el cupón al final, debe ser sin la capa de esos productos de corrosión, para saber cuánto se ha corroído. Entonces, yo tengo que ver la forma de cómo retirar esos productos de corrosión sin que ataque al metal base. Es bien difícil, ¿no? Bien difícil. O sea, llega un momento, va a atacar ambas cosas. Va a atacar el punto de corrosión y va a atacar el metal base. Inicialmente, si lo voy a atacar al cupón para tratar de retirar los productos de corrosión, inicialmente va a tirar el producto de corrosión, pero llegar un momento en que va a atacar ambas cosas. Entonces, para poder establecer exactamente cuál es el peso que va a quedar al final, entonces la ACTM ha sacado una norma, práctica estándar para la preparación, limpieza y evaluación de los especímenes
de prueba de corrosión. Entonces vean, acá está la norma ACTMG1, ¿no? Entonces en esta norma, a ver, dice exactamente cómo retirar los productos de corrosión. Yo tengo un peso inicial, el peso final todavía no lo conozco. Para tener el peso final, tengo que retirar los productos de corrosión y recién pesarlo. Entonces, ¿cómo voy a retirar mi producto de corrosión? La norma me dice, mira, acá tienes una tabla A1.1 y esta tabla existe para todos los materiales metálicos. Por ejemplo, para el hierro o acero, tenemos todas estas soluciones para retirar el producto de corrosión, o sea, como para decaparlos. Para el cobre, para el zinc, para acero inoxidable, para todo existe una solución o varias soluciones con el fin de poder retirar el producto de corrosión. Entonces acá nosotros nos dice, por ejemplo, para el hierro o acero, puedes utilizar el C31, C32, C33, C34, C35 o C36. Si utilizamos el C35, el líquido que se va a utilizar para retirar el producto de corrosión es simplemente ácido clorhídrico con, o sea, con una cierta cantidad de agua y un inhibidor ácido que le llaman urotropina, que es hexametilentretramina. Entonces tengo esta solución, agarro mi cupón con los productos de corrosión y lo sumerjo en la solución. La solución va a atacar a los productos de corrosión, lo sumerjo, digamos, 20 segundos, ¿no? De tal manera de que no me ataca completamente todos los productos, al inicio me ataca una parte, luego de atacarlo lo seco y lo vuelvo a pesar, y nuevamente lo vuelvo a atacar 20 segundos, nuevamente lo seco y lo peso, y nuevamente vuelvo a atacar 20 segundos, y nuevamente lo seco y lo peso, y así sigo. Entonces eso lo vamos a aplicar acá, acá. Esto es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. A ver. Ya, hierro, acero, en medio de capao, ácido clorhídrico con la hexametilentretramina, que es la urotropina. Es un inhibidor de corrosión, ¿no? Para que el ataque no sea tan fuerte del ácido. Entonces, mi cupón ya tengo su peso inicial, B doble sub 0. Y el área también lo tengo, A. Ya tengo el peso inicial y el área expuesta. Entonces, retiro el cupón con los productos de corrosión, lo enjuago con agua, después lo sumerjo en la solución, de la cual hemos hablado, y lo dejo acá un tiempo. Es decir, el tiempo, la selección del tiempo ya depende de la experiencia. Puede ser 10 segundos, puede ser 30 segundos, puede ser un minuto, puede ser 2 minutos, dependiendo de qué tan rápido ataca el medio a los productos de corrosión. Supongamos que lo sumerjo cada 20 segundos, como estamos hablando. Acá lo sumerjo, veo los 30 segundos y lo retiro. Entonces, en esos 20 segundos ha atacado una cierta cantidad. Cuando lo retiro, lo seco y lo vuelvo a pesar. Y lógicamente hay un peso, hay una diferencia de peso, ¿no? Entre el peso inicial y el peso que tiene ahora. Entonces lo grafico acá. Para los 20 segundos, el peso, la diferencia de peso entre el peso inicial, el peso que había al inicio, y el peso que tiene luego de la primera inmersión. Luego lo vuelvo a colocar
20 segundos más, lo va a seguir atacando más, y nuevamente hago esta diferencia entre el peso inicial que había desde el inicio y el peso que tiene ahora. Y lógicamente esta diferencia va a crecer. Y el tiempo 20 segundos más. Y nuevamente hago lo mismo, 20 segundos, lo seco, lo peso y grafico. Y los puntos que me van a establecer van a ser estos. La gráfica que me da va a ser una gráfica como esta. En esa gráfica voy a notar claramente que los primeros puntos me van a dar una recta y los últimos puntos me van a dar otra recta, con diferente pendiente. Y esta pendiente, vean lo que es. La pendiente es diferencia de peso entre el tiempo, o sea, velocidad de corrosión, suponiendo que el área es constante. O sea, la pendiente de acá es una medida de la velocidad de corrosión. Entonces yo puedo decir que en estos puntos de velocidad de corrosión el ataque es fuerte por la pendiente y en cambio acá la pendiente es más suave. Entonces yo puedo a partir de este gráfico decir esta primera recta de acá, estos puntos, se debe un ataque exclusivamente del medio sobre los productos de corrosión. Y estos puntos últimos, ya no hay producto de corrosión y solamente que me quede metal base. Y por lo tanto, es el ataque del medio sobre el metal base. Entonces, todos estos puntos corresponden, ¿no?, a puntos cuando tengo el producto de corrosión y esos puntos cuando tengo el metal base. Entonces, la norma ha decidido que la intersección de esta recta con esta recta de acá, en este punto me va a decir cuál viene a ser la diferencia de peso que debo utilizar para hallar la velocidad de corrosión, el delta W. Entonces ven ustedes cómo se tiene que normar esto, porque nunca se va a poder retirar completamente solamente el producto de corrosión y que no ataque metal base. No, por ejemplo, este punto de acá me está haciendo las dos cosas, ¿no? En este punto de acá se retira el metal base y se retira también el producto de corrosión. Entonces la norma ha dicho que no, esa recta con esa recta, y acá tengo la variación de peso. Entonces una vez que tengo la variación de peso, esto estado para ustedes va a estar, tiene un área determinada acá, y como va a estar 7 días, lo dividen entre el tiempo de 7 días, y ya lo pasan a las unidades que ustedes sean, ¿no? MPG, MDD, etc. Entonces, esta es la gráfica que da la norma, ustedes, ¿no? Una recta, acá la recta, igual, se intersecta y este punto de acá es la pérdida de peso con el cual se va a calcular. Ya, vamos a ver. La norma G31, ya no la G1, sino la G31, nos da un modelo de cómo puede ser el equipo que se utiliza para hacer pruebas gravimétricas. ¿Ya? Acá tienen uno. Ven ustedes qué tan eh, compleja puede ser el sistema para que pueda poder tener la posibilidad de poder representar todas las posibilidades. Entonces acá, si el líquido es un líquido en ebullición, no hay problema, ¿no? Los vapores salen, acá hay un condensador y retornan los vapores, ¿no? Cuando se condensa, y no hay problema. Si por algún motivo yo quiero medir la velocidad de corrosión, no solamente cuando está sumergido, sino en el nivel y por encima del nivel, entonces también esto me permite. Yo tuve la oportunidad de estar claro, en Europa, en Alemania, y allí quería medir la velocidad de corrosión que pues, se producía el mar, no solamente en los barcos, no solamente en la parte de abajo, sino también en la parte intermedia y arriba.
Ya se colocaban cupones de corrosión frente al mar, sumergido, y se ponía cupones de corrosión a diferentes alturas. Entonces, algo así está representando esto de acá. También tiene su chaqueta aquí de calentamiento. La posibilidad acá de hacer ingresar un gas, una medición de temperatura. En el caso de ustedes van a utilizar un Erlenmeyer de 500 mililitros y ahí van a colocar su cupón. No pues no necesitamos tanta a temperatura ambiente y abierto. Otra cosa que es importante considerar aquí es el efecto del volumen, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere con esto? Si yo tengo acá mi muestra, ¿no? De repente el medio acá es un medio incoloro, ¿no? Es un medio incoloro. Y como consecuencia del primer día de ataque, todo este medio se vuelve de color oscuro. Y entonces cuando yo quiero medir la velocidad de corrosión de este metal en ese medio, ya no es el mismo medio, porque al día siguiente ya cambió. O sea, ya es un medio que está con los productos de corrosión, contaminado por los productos de corrosión. Entonces ya no es reproducible, porque siempre el medio debe ser el mismo. Claro, como esta es una prueba a velocidad igual a cero, estancado, entonces existe esa posibilidad, ¿no? De que el medio pueda cambiar como consecuencia de la cantidad de producto de corrosión que se forma. Entonces, cuando mayor volumen existe, esto va a ser, digamos, más leve, ¿no? Pero cuando poco volumen existe, entonces va a ser más fuerte. Entonces necesitamos tener una cantidad de volumen por cada área expuesta. Entonces, por eso que la norma indica acá el volumen para una prueba. Desde acá me dice una relación de 20.20 mililitros por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces ustedes, si tienen un cupón de 2 pulgadas por 1 pulgada, entonces más o menos son eh, 25 milímetros, 1 pulgada, 50 milímetros, 2 pulgadas, 25 por 50 y por 2 porque es atrás y adelante, sería 50 por 50, 2500 milímetros cuadrados tendría el cupón de área expuesta. Y si seguimos esta relación de acá, multiplicamos 2500 por 0.20 y nos sale 500 mililitros. Entonces nos dice que mínimo la solución para ese cupón de 1 pulgada por 2 pulgadas debe ser una solución de 500 mililitros. Una menor cantidad de solución, la prueba no asegura que pueda tener resultados satisfactorios. Entonces es importante la relación volumen a área expuesta. Veamos el método eléctrico. Entonces, como les decía, el método eléctrico utiliza sondas de medición. Aquí en el corrosómetro, que es como se llama al equipo, corrosómetro, al extremo tiene acá su sonda de medición. Esta es una cinta, este es un tubo hueco y este es un alambre. Y acá también una tira, diferentes formas digamos, del material por el cual pasa la corriente. Entonces, ¿en qué se fundamenta la medición de velocidad de corrosión para este tipo de método? Vamos a trabajar con el alambre, ¿eh? Alambre, acá tengo un alambre. Ya. Entonces, al inicio, esto va a tener un diámetro. Este alambre va a tener un diámetro. Y va a tener una resistencia eléctrica. Pero tiene su resistividad. Y cuando pasa la corriente por este alambre, va a haber una resistencia que se va a dar cuando pasa la corriente por este alambre.
Entonces, si se pone en contacto esta sonda con el medio, lo que va a pasar es que se va a corroer el alambre y se va a reducir de espesor. Entonces, cuando se reduce de espesor, entonces el área transversal de ese alambre disminuye. Y cuando disminuye el área transversal, como ustedes se dan cuenta, la corriente pasa, pero esta vez ya no pasa por el mismo alambre anterior, porque ahora se ha reducido de área transversal. Y al reducirse el área transversal, la resistencia aumenta. Entonces, un aumento de la resistencia nos dice claramente una disminución del área transversal. Y esa disminución del área transversal nos da la velocidad de corrosión. Entonces, por eso que acá ponemos que la velocidad de corrosión es la diferencia de peso entre el área puesta y el tiempo expuesto. La resistencia en un tiempo inicial va a ser la resistencia eléctrica del alambre, que es constante. El L es la longitud de acá, que va a ser constante, y el área transversal que tenemos al inicio. En una segunda medición, o sea, horas después, 12 horas después, 24 horas después, hacemos una segunda medición, pasamos una corriente, y la resistencia que va a tener en este caso va a ser la misma resistencia eléctrica, la resistencia eléctrica del alambre, que no cambia, la longitud que no cambia, pero ahora sí ha cambiado el área transversal de acá, por la corrosión que ha habido. Entonces, como esto ha cambiado, R2 cambia. Este R2 ya no es R1, ¿no? Si acá el área transversal ha disminuido, esto va a crecer. En la respuesta siempre va a ser pi d por L. Entonces, el cambio de la pérdida de peso va a ser igual a la densidad por el cambio de volumen. En la densidad, el cambio de volumen va a ser simplemente la longitud, ¿no? Toda la longitud por el área transversal. Y ahora lo que hacemos acá simplemente es que el cambio del área transversal, de acá, no, el cambio del área transversal, despejamos acá el área transversal, despejamos acá el área transversal, hacemos la diferencia, delta, y esa delta lo reemplazamos en función de R1 y R2, y eso es lo que sale acá. Finalmente el cambio de masa o de peso nos sale en función de la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces, este cambio de masa lo reemplazamos acá arriba, colocamos los otros valores y nos sale velocidad de corrosión, esta fórmula de acá. Entonces, para poder tener velocidad de corrosión, lo que necesito es la resistencia R1 al inicio y la resistencia R2 en la medición siguiente. La densidad no cambia, la resistencia eléctrica no cambia, el L no cambia, el pi constante, eso no cambia, y el tiempo. Bueno, este T que se coloca acá es un T promedio, ¿no? Y el tiempo que ha pasado. Entonces, de esa manera, lo único que necesitamos medir es los cambios de resistencia. Al igual que los casos de método gravimétrico, el medio puede ser gas, líquido conductivo y no conductivo. Y acá dice que también puede ser sólido, claro, si logran meter la sonda en un medio sólido, ahí va a quedar, ¿no? Pero de todas maneras ahí va a quedar y sirve para medición. Ya no se va a poder retirar. Vean ustedes, estos son los corrosómetros, ¿no? A esta prueba se llama corrosómetro, y acá está la sonda, ¿no? Acá está. Este es el tipo de alambre, ¿eh? Mete la sonda. Algunos tienen protección, ¿no? Si el flujo es demasiado alto, usted se tiene que poner protección, porque si no tiene esta protección, viene el fluido y lo dobla, ¿no? Y acá también tiene protección. Este es el tipo tubo, el de acá, el de aquí, ¿no? Este de acá. El T10, T20 o T50, cilíndrico. Entonces, cada una de estas sondas
existe una cantidad de espesor que se puede corroer. Este espesor que se puede corroer se le conoce como span. Por ejemplo, el T50, para corroerse, vamos a ver acá, o mejor el S4, para corroerse, tiene acá un, una milésima de pulgada para corroerse. 0.001 pulgadas. O sea, es un mils, ¿no? Ese tiene un mils o una milésima de pulgada para corroerse. En cambio, el S8 tiene 4 mils para corroerse. Acá el S40 o W80 tiene para corroerse 20 milésimas, o 20 mils, perdón, 20 mils. Entonces, lógicamente, si la velocidad de corrosión es alta, yo voy a escoger un, una sonda cuyo span sea mayor cuanto mayor es la velocidad de corrosión. Entonces, en este cuadro me dice lo siguiente, que si mi velocidad de corrosión, por ejemplo, en el tope de la columna fraccionadora, debe ser o sea, lo que siempre debe mantenerse 10 mpg, acá, 10 mpg, ¿ya? 10 mpg. Acá me dice, si utilizo cualquiera de estas ondas, ¿cuánto es el tiempo en que se va a corroer todo el span, todo lo que existe acá como espesor para corroerse? Por ejemplo, si tengo 10 y estoy acá, o sea, justo con cualquiera de estas ondas de acá, con cualquiera de estos, estoy acá, me dice, mira, como estoy acá en la B, un año. En un año se corroe y por lo tanto cada año tengo que reemplazarlo. Pero si utilizo cualquiera de estas de acá, me dice acá en A, 2 años, o sea, me va a durar 2 años. Y eso es fácil de calcular, o sea, si bien es cierto que acá en forma gráfica uno lo calcula, pero uno lo puede calcular más fácilmente. Si acá hay 20 mils para corroerse y la velocidad de corrosión es 10 mpg, 10 milésimas de pulgada por año, entonces lógicamente pues va a demorarse 2 años para corroerse todo, ¿no? Y si tengo 10 milésimas de pulgada por año y tengo 10 milésimas acá de pulgada para que se corroa, pues lo va a hacer en un año, entonces por eso que esto significa un año, lo que dice acá, ¿no? B, un año. O sea, uno lo puede sacar de acá rápidamente, ¿no? Pero de forma gráfica me permite fácilmente ver los diferentes tipos de sondas ¿no? Y los tiempos que me da el span para corroerse. Entonces, de acá puedo yo escoger el material y función de la velocidad de corrosión que se desea medir. Después, otro dato importante es eh, el tiempo mínimo que se necesita entre una medición y otra. Entonces, uno de repente dice, no, yo quiero medir 4 horas. O yo quiero medir cada 12 horas, o quiero medir cada 24 horas. Entonces, este gráfico me permite saber exactamente cuál es el valor mínimo que necesito para poder hacer una medición y la siguiente. Recuerden, entre dos mediciones ya tengo una velocidad de corrosión. Y acá me dice, por ejemplo, si tengo una velocidad de corrosión de 25 mpg, me dice ahí, el tiempo de respuesta máximo debe ser de 12 horas. No se desea que dure más. Le agarro yo 10, 20, 25 por acá, 25. Entonces, si agarro este tipo de sonda de acá, el S4, 10, 20, 25, entonces me dice que por si acaso acá el tiempo con esto es de 4 horas que se necesita, ¿no? Si agarro el siguiente, el tiempo que necesito es más o menos 8 horas. Y si agarro el siguiente, el tiempo que necesito ya llega a ser como 15 horas. Entonces dice, no, pues, ¿no? Entonces, si me dice máximo 12 horas, entonces tendría que ser este de acá.
LS4, S8 o T4. El método electroquímico se basa en la ecuación que nosotros hemos visto antes del parcial, ¿no? La velocidad de corrosión es B grande sobre RP. Lo que sucede es que para un sistema determinado el valor de B grande se mantiene más o menos constante, ¿no? Yo puedo hallar el B grande para un valor, para un sistema, y para ese sistema siempre se va a mantener constante. Lo único que tengo que ahora calcular es el RP. Y el RP se calcula mediante este correlator, ¿no? Ven ustedes acá. Acá hay uno de 3 electrodos. Acá hay uno de 2 electrodos. Dice, pero ¿cómo 2 electrodos no eran 3? Sí, uno está trabajando como si fueran 2 electrodos. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ya saben ustedes que cuando este se sumerge en la solución, tiene que pasar corriente de un lugar a otro, ¿no? Pues el pase corriente entre los electrodos. Entonces el fluido tiene que ser conductivo. La diferencia entre los dos métodos anteriores, si tengo un líquido que no es conductivo, no puedo medir la velocidad de corrosión. Por ejemplo, si tengo petróleo y el petróleo no es conductivo, entonces no puedo aplicar este método. Cupón sí puedo aplicar, por resistencia eléctrica también lo puedo aplicar, pero este método no puedo aplicarlo. Pero la ventaja que tiene este método es que yo puedo medir cada minuto. No tengo que esperar 8 horas, 12 horas, 30 días, ¿no? O 90 días. Acá lo puedo medir cada minuto. O sea, prácticamente puede ser continua la medición por este método. Acá dice solamente aplicar a líquidos conductivos. Esa es su principal dificultad. Una forma de entender la selección del tipo de corriente que se utiliza es tomando en cuenta la velocidad de corrosión y la conductividad o resistividad del medio. Entonces, si tengo un medio muy conductivo, ¿no? Agua de mar, agua de enfriamiento y velocidad de corrosión bajas, voy a estar en esta zona de acá. Por ejemplo, tengo un MPI y agua de mar, voy a estar acá. Entonces dice acá puedes emplear una probeta, un corriente de 2 electrodos. No hay problema. De todas maneras, utilizar 2 electrodos no es tan exacto como de 3 electrodos, pero con estas velocidades bajas y esta conductividad alta, no hay ningún problema. O una mayor resistividad, ¿no? En este caso, eh, una conductividad alta y una resistividad baja, ¿no? Para acá de 10 o menos centímetros. Pero si comienza a hacer, vamos a hablar solamente de resistividad, ¿ya? Comienza a aumentar su resistividad, ya hablamos de agua potable, ¿no? Y hablamos de velocidades como digamos, de 6, vamos a estar en esta área de acá. Entonces me dice, aún puedes seguir utilizando la probeta de 2 electrodos, pero te vamos a dar una carta de corrección o una curva de corrección. Pero si sigue siendo más resistivo o mayor la velocidad de corrección y estamos en esta zona de acá, nos dice, ahí sí tienes que tener una probeta de 3 electrodos porque se requiere más precisión. Y si aumentamos más la resistividad o la velocidad de corrosión, o ambas cosas y nos cae en esta área de acá, nuevamente utiliza 3 electrodos, pero con una curva de corrosión que te vamos a dar. Pero si aumenta tanto la resistividad o la velocidad de corrosión o ambos y llega en esta zona negra, dice, un momento, acá ya no puedes emplear ese método. Utiliza el de resistencia eléctrica o el gravimétrico, pero este método ya no puede ser utilizado. La ventaja también de este método es que puede medir velocidades tan bajas como 0.001 MPI y tan alta como 1000 MPI. A pesar que hemos dicho que nosotros en la industria las velocidades en MPI varían entre 1 y 200. Pero como ustedes ven acá, esto puede medir velocidades tan bajas, lo que no es posible con el método gravimétrico, por ejemplo. Ya, estos son los corrators. Acá están con diferentes
número de electrodos. Parece que todos los electrodos son de dos solamente. Acá hay uno tipo flush de dos electrodos, ¿no? Tipo flush porque los dos electrodos solamente están en contacto digamos, en la parte superficial y que representa justo a la pared interna de la tubería. Entonces, esto se coloca aquí. Y la parte externa de acá, del corrator, se conecta con este borde de acá y aquí marca la velocidad. Y actualmente, estos días son un poquito antiguos, actualmente es como si fuera una calculadora. Se conecta acá, el tamaño de una calculadora, presiona un botón, inmediatamente en un minuto marca acá la velocidad de correo en las unidades que uno desee. Entonces, para terminar, vamos a ver cómo se mide con una probeta de 3 electrodos, ¿no? Desde acá tengo yo, digamos, acero carbono, acero carbono y acero carbono. O sea, en este caso, el corrator, los 3 electrodos son del mismo tipo. Uno trabaja como electrodo de referencia, otro trabaja como electrodo de trabajo y otro trabaja como electrodo auxiliar. Entonces, cuando no están conectados con el medio, ¿no? Cada uno tiene su curva de polarización. Ahí está. La misma curva, esa misma de acá, es para los tres la misma, ¿no? Cuando lo ponemos en contacto, lo que vamos a hacer es que el electrodo de trabajo, con respecto al electrodo de referencia, lo vamos a aumentar 10 milivoltios. Vean lo que estoy diciendo. Que el potencial del electrodo de trabajo va a estar 10 milivoltios encima del electrodo de referencia. Entonces, como se utiliza un multímetro de alta impedancia, este electrodo de referencia no cambia su curva de polarización, porque no va a pasar nada de corriente, su curva de polarización viene a ser la misma. Pero el electrodo de trabajo, el de referencia no cambia. Y el electrodo de trabajo, como estamos haciendo que sea 10 milivoltios más alto que el electrodo de referencia, pues se extiende ese electrodo de trabajo, el electrodo de referencia, el electrodo de trabajo va a estar 10 milivoltios por encima, o sea, va a estar de acuerdo a esta curva en este punto de acá. Entonces va a pasar una corriente entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar, ¿no? Esta corriente es una corriente anódica, pasa por encima, como saben ustedes, si va por encima, ¿no? El electrodo de trabajo va a comportarse como ánodo, la corriente va a salir y va a ir al electrodo auxiliar. Entonces, voy a repetir, el sistema hace de que el electrodo de trabajo tenga 10 milivoltios por encima del electrodo de referencia. Y la corriente que se mide va a ser esta de acá, este I1. Y por lo tanto, la resistencia de polarización va a ser esta pendiente de acá. Los 10 milivoltios entre la corriente I1, 10 milivoltios entre la corriente I1. Entonces, así como el sistema hizo de que la corriente fuera 10 milivoltios por encima del electrodo de referencia, luego hace que la potencial sea 10 milivoltios por debajo del electrodo de referencia. Por debajo, acá está. Va a estar por debajo. Y ahora va a haber otra corriente acá. Esta corriente, como es negativo, menos I2. Pero esta corriente no necesariamente va a ser igual que el de acá, porque este lado tiene su propia curva. Entonces, la resistencia de polarización 2 va a ser los 10 milivoltios que ha bajado entre la corriente y 2. Entonces, finalmente tenemos dos resistencias de polarización. Sacamos el promedio y ya tengo la resistencia de polarización que se utiliza para mi fórmula. El B grande que ya se tenía como dato, sobre el RP que encuentro acá, y obtengo el valor del I de core. Pero si tengo una probeta de 2 electrodos, solamente 2 electrodos, entonces dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿No? Que necesito 3 electrodos. Se supone que uno de ellos va a trabajar con el electrodo de referencia, pero un electrodo de referencia que cambia, por eso es que no es tan preciso, ¿no? Pero cuando es bastante conductivo y velocidad de corriente baja, sí, tiene suficiente precisión. Entonces vean ustedes, nuevamente, tengo yo dos electrodos del mismo material, digamos acero al carbono,
Y acá está la curva para hacer los carbonos. Entonces lo que se va a hacer es hacer que entre estos dos se establezca una diferencia potencial de 20 milivoltios. ¿Ya? Entonces la corriente sale por acá, por lo tanto se eleva su potencial, la corriente llega por acá, por lo tanto este baja su potencial, pero se va a hacer que justo la diferencia sea entre estos dos 20 milivoltios. Significa que el electrodo 1 aumenta su potencial, va a estar por acá por encima, el electrodo 2 va a estar por debajo, ¿ya? Pero la corriente que sale por acá es la misma que ingresa por acá. Entonces significa de que ese valor de corriente va a ser el mismo que el de acá, y que esta diferencia de acá tiene que ser 20 milivoltios. Entonces se va a ubicar de tal manera, ¿no? De que yo voy a medir la corriente que sale acá, que es la misma que acá. Y una vez que tengo ese dato, simplemente digo, RP es esta pendiente de acá. O sea, 20 milivoltios entre esto acá, dos veces la corriente acá, dos veces sí, y así sale la resistencia de polarización. Entonces, I de core B sobre RP, que he calculado acá, y salen. Como les digo, en este caso de dos electrodos, cuando se trabaja con un electrodo de referencia, que sabemos por el voltímetro de alta impedancia que existe acá, que no pasa corriente, por lo tanto se mantiene constante. Acá no. Acá estoy obligando a que los dos electrodos cambien de corriente. Y al obligar eso, pues ya no se tiene tanta precisión como en el caso anterior. Pero vuelvo a repetir, los dos electrodos solamente en casos donde la corriente o la conductividad del medio es alta y velocidad de corrosión bajas. Bien, jóvenes, con esto terminamos la parte de monitoreo y la próxima semana estaríamos hablando de formas de corrosión. Ya la corrosión uniforme y las diferentes formas de corrosión localizada, que es muy importante cuando ustedes van a trabajar en la industria, reconocer las diferentes formas de corrosión para poder saber qué métodos de prevención utilizar. Listo, jóvenes, nos estamos viendo. Esta grabación va a, lo va a colocar en el Classroom. Recuerden que ahora hay una restricción de la cantidad de, de gigabytes que tengo que tener en el Drive, y por eso están obligando a borrar todo. No, porque tengo que tener máximo 10 gigabytes, y eso casi no es nada, ¿no? Entonces, eh, traten de inmediatamente llegue la grabación, ¿no? Traten de escucharlo y no vaya a ser que se cierre o se anule. Listo, jóvenes, nos estamos viendo. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.